Muy buenas tardes, bienvenidos, ¿cómo están? Día martes, último día de agosto. Hoy son los últimos días para que podamos celebrar que ya pasamos agosto. Le habla Bárbara Briceño junto a Francisco Vidal, diputado de Chalper. ¿Cómo A ti están? te quedan muchos agostos, Bárbara. Me quedan Sí, millones de agostos, pero yo estoy igual, tranquilo. Y a Charper también. El que me queda menos agosto es a mí. De hecho, me alegro de verte con Parca porque estaba preocupado por ti hoy día. Es que el tiempo afuera está agradable, pero dentro de mi casa se pone bastante más helado. Eso le pasa a la gente izquierda, ¿ah? Se les Sí, pone helada en las casas. sí, pero ¿por qué? pero jamás el corazón. El corazón siempre ardiente. Puta, eres poeta. Ya, vamos, Claro. Bárbara. Muy bien, muy Y la bien. sangre cada vez es más roja. Ay, qué risa. Ya, bueno, mientras Ay, esté calentito el corazón, no hay ningún problema entonces, pues, ¿para qué nos Exactamente. hacemos atados? así es. ¿Cómo están? Están pasando hartas cosas. En todos estos Oh, días están pasando muchas cosas. Pero a mí me gustaría partir con un tema que dejamos ayer enganchado, ¿no? Y que podríamos conversar en profundidad. Son las definiciones que están, o las medidas, lo que se está haciendo en la Convención Constitucional. Fíjense que ellos, para quienes nos están escuchando, estuvieron arduamente en estas últimas semanas trabajando en sus comisiones. Cada comisión tenía un fin, vaya de descentralización, comisión de reglamento, de presupuesto, de ética, derechos humanos, entre otras, y cada uno tuvo que escuchar a mucha gente que pidió audiencia, realizaron un tremendo trabajo, generaron muchas propuestas, y esas ahora están siendo armonizadas en la comisión de reglamento, que en el fondo están tomando todo eso, poniéndolo fusionado en un puro texto, que es el reglamento que se va a proponer al Pleno y después se va a tener que ver indicaciones, qué cosas se arreglan, qué no. Bueno, y hay hartas cosas que han sido aprobadas en esas comisiones que han generado mucho ruido. Y quiero ser bien precisa, se han aprobado en las comisiones. Eso no significa nada, mientras no sea, por supuesto, ratificado en el Pleno. Y dentro de esas cosas hay algunas que han sacado más roncha y me gustaría que abordemos algunas de ellas. Por ejemplo, una que mencionamos ayer, la idea o el objetivo que se levante el secreto de la Comisión Ballet. Muchos dirán, ¿qué tiene que ver eso con su trabajo? ¿Por qué se están metiendo en cosas que no les corresponden? ¿No tienen atribuciones? Bueno, lo aprobaron en la Comisión de Derechos Humanos. Pero yo tengo opinión sobre esto, pero lo que no tengo claro, más allá del juicio de valor sobre cada uno de los temas, a ver si Diego como abogado nos puede explicar. Esta función de las comisiones en estos temas, ¿qué genera? Suponte que se aprueba en el Pleno cada una de las cosas que dijo la Bárbara. No encuentro el vínculo. cero. Mira, a ver, lo que pasa es lo siguiente. Yo quiero ser bien preciso, ¿ah? Yo estoy un poco impresionado de cómo esta cosa ha ido desvirtuándose, porque a ver, el reglamento, Pancho, como en cualquier parte del mundo, son las reglas de funcionamiento, ¿no es cierto? Si vamos a funcionar en comisiones estables, cuál es el uso de la palabra, si hay cierre del debate, cuestiones formales, ¿te fijas? Sí. Pero yo tengo la sensación de que aquí algunos se confundieron y creen que el reglamento es Chile, ¿ah? Porque de alguna manera están tratando como de reglamentar la vida cotidiana de los chilenos a través del reglamento procesal de la convención. Lo que pasa es que yo espero que esto vaya tomando cuerpo. A mí, yo te quiero confesar una cosa, yo estoy súper defraudado de Jaime Baza, ¿ah? Porque Jaime Baza es un abogado constitucionalista. Entonces, él sabe perfectamente que todas estas declaraciones no tienen ningún valor jurídico, pero generan mucha expectativa y después, si usted, por ejemplo, reprodujera esto en la Constitución, imagínate la nueva Constitución, Pancho, artículo 17, la Constitución mandata al Estado de Chile a levantar el silencio de la Comisión Balech. Yo creo que alguien lee eso afuera y diría si estos tipos se pegaron en la cabeza, ¿te fijas? Porque las constituciones lo que buscan son marcos de conversación, de deliberación política, pero marcos, no aterrizan en temas coyunturales. Entonces, yo creo que estamos básicamente en lo que estamos, Pancho, es que un grupo de la convención está marcando puntos políticos todos los días sobre los temas de la coyuntura, aprovechándose del reglamento. Pero yo quiero creer que en algún momento nos vamos a sentar y vamos a decir, mire, esto lo que busca es reglamentar el trabajo de la convención, punto. No hacer declaraciones sobre la contingencia política. ¿Eh? Pero Esa es la déjame verdad. preguntarte, entendí tu punto, pero deja preguntarte al revés, porque me ha costado encontrar el argumento distinto, el alternativo, ¿cuál sería? No, el alternativo sería de que por alguna manera este reglamento tendría un preámbulo
de ciertos valores inspiradores del trabajo constitucional y que después en la convención alguien pudiera decir, mire, inspirados en lo que ya fue aprobado en el reglamento, pero esa cuestión, primero, es súper poco defendible, pero es como un relato político, Pancho, esa es la verdad. Todas las constituciones tienen un pequeño preámbulo, incluso la actual, pero esos preámbulos no tienen valor jurídico, lo que tiene valor jurídico son las normas. Lo que pasa es que cuando un juez interpreta las normas, el preámbulo sirve como de espíritu de la norma. ¿Te fijas? Como lo que quisieron decir los legisladores. Pero yo me imagino que algo así querrán hacer, como dejarlo como historia de la ley, para que el día de mañana lo puedan invocar. Pero yo creo que es una cosa totalmente distinta a eso. Yo creo que es un grupo de señores que encontraron aquí un espacio para poder marcar puntos políticos en todos los temas y presionar al sistema en general. Esa es un poquito la idea. O sea, presionarnos a hablar de esto, a deliberar de esto en el Congreso. Pero bueno. Exactamente. Yo creo que en eso Porque hay estamos. cosas Ahora, que no tienen nada, porque tenemos que recordar, el reglamento son las reglas de procedimiento. Entonces, ¿qué es lo que esperaría uno? Lo que hemos dicho, cómo van a votar, qué pasa si empatan, qué pasa si no empatan, qué pasa si tienen los votos o no, quién tiene que hablar primero, cómo se entrega la palabra, se van a aprobar todos los artículos uno por uno o por en general, o sea, esas son las cosas. ahora Entonces, yo estoy Bueno, contento de me dice la dejaste más cosa. confundido que antes, porque todavía no puedo entender lo que el pasa es que, Pancho, reglamento. Déjame poner el ejemplo de la Bárbara. No asocio, lo digo bien en serio, ciudadana auditora, no asocio levantar el secreto de la Comisión Balech con un reglamento o con una norma constitucional. Es que ¿sabes lo que pasa, Francisco? Mira, hay varios convencionales, varios porque no son todos, pero algunos, que se creyeron el cuento de que son, y esto lo voy a decir súper responsablemente, de que ellos son el poder constituido, son el poder, son el pueblo, son todo, y que ellos son los que deciden todo. Y de hecho, hace unos días veíamos un video de una convencional que decía que estaba hasta aquí harta de que les digan que no se puede, que la institucionalidad, que no sé qué. O sea, hay algunos que creen que esto es, ellos son dioses todopoderosos y que pueden decir y decidir lo que quieran, sin ningún tipo de límite. Hasta les molestan los 2/3, les molesta todo. Entonces ellos creen y se sienten con el derecho de reescribir, de reinventar todo, y ellos, en base a las audiencias también, por ejemplo, muchas cosas que recogieron, sus propias creencias, la mayoría que tienen, quieren decidir cosas que no les corresponde, al menos no en esta etapa. Por ejemplo, levantar el secreto de la Comisión Ballet. Por Ahora sería ejemplo, interesante decidieron sustituir, pero miren, de- sustituir la institución de carabineros. Eso no tiene nada que ver, porque por último, cuando estamos hablando de los plebiscitos, ellos no tienen las atribuciones para eso, incluso aunque lo prueben. Pero, por último, tiene que ver con un mecanismo de trabajo, o sea, tiene que ver con lo que tienen que discutir. Pero otras definiciones que tomaron, o sea, están totalmente lejos del alcance de lo que ellos les compete o no hacer. Ahora, al menos en esta etapa y probablemente después también. podríamos algún día, propongo los tres, invitar a Baza al programa para preguntarle así, Baza es un hombre inteligente, súper preparado. Sería Pero yo buenísimo. no logro entender el vínculo. Pero ahora vamos al tema, para nuestro ciudadano, un tema tremendo. Bueno, yo era ministro cuando se hizo el informe Balech y en consecuencia estaba completamente informado. Ahora, el tema del secreto de los 50 años es una decisión del presidente Lago, pero tomada en función de peticiones de mujeres, no sé cuántas, pero mujeres, que le pidieron audiencia al presidente. Y en esa audiencia le contaron su drama y le pidieron que ese drama básicamente son violaciones, incluso violaciones aberrantes con perros. Esa mujer o esas mujeres no quieren, mientras ellas vivan, que su pareja, su marido, sus hijos o sus nietos sepan que ella fue violada por 2, 3, 4, 5 agentes de la DINA por un perro. Esa es la razón. No es la impunidad. Aún más, si alguien de los 38.000 torturados y torturadas quiere hacer una denuncia a los tribunales, lo puede hacer sobre su caso.
pero no puede involucrarse a los 38.000. Pero es muy importante decirlo esto, porque es tan fácil criticar. No, el presidente no tenía en mi opinión, una cosa formada de 50 años de secreto. Son las propias víctimas mujeres, incluso algunos hombres, pero mujeres en mayoría, que le pidieron que no querían que su drama, que es drama de por vida, lo conocieran sus hijos, nietos o la pareja. Esa es la razón, ciudadanos auditores. Ahora, me parece insólito que se traten de cambiar reglas, porque, a ver, tal como lo dices tú, Francisco, el impedimento es que se sepa, porque hay mucha gente que fue y contó su verdad solo porque iba a tener ese recuerdo, para poder avanzar en verdad histórica, ¿sabes? Así es. Entonces, no hay ninguna cosa, nada que le impida a la familia y a esas personas contar su historia, recordarlo, si es que quisieran ellos, publicarlo. En el fondo, ellos tienen toda la libertad para hacerlo. Lo que Bueno, acá de no podemos, hecho, Bárbara, hay textos que yo he leído por eso, sobre testimonios de torturas, hombres y mujeres, con nombre y apellido. por eso. Entonces, no existe ningún impedimento. O sea, las personas que quieran dar a conocer su historia y su testimonio, lo pueden hacer. El problema es que hay personas que no, que lo contaron con esa restricción. Entonces, ¿cómo vamos a vulnerar? O sea, ¿cómo vamos a hacerles eso? Porque si esas personas quisieran que se sepa, lo habrían dicho, no lo habrían Obvio, pedido en están en su secreto. derecho ante los tribunales. Y además, a propósito de estos nuevos conceptos, eso sí que es revictimización. Mm. Pero imagínense para la familia, para ¿Ah? ellos. Que se publique entonces determinada mujer fue violada 15 veces, pues, y entre medio un perro. Y que lo sepa el barrio, la familia, cuando ella no Terrible. quiere. No, terrible, terrible. ¿Ya? Tú sabes que además eso atenta contra un derecho humano fundamental, porque es el derecho a la privacidad. Tú Uh-huh. no estás obligado a contar tus aspectos íntimos, ¿ah? Así es, pues. ¿Sí? Entonces, en el fondo tú lo que haces es violar un derecho de una persona, un derecho muy profundo que dice con la personalidad. Y fíjate que a propósito de lo de Carabineros, a que tú también lo comentabas, ¿sabes lo que pasa? Yo estoy No, preocupado por... ese es un tema en sí mismo. ¿Eh? Pero es que ¿sabes lo que pasa, Pancho? El error es el siguiente, porque y esto yo lo he hablado con varios convencionales, incluso algunos de centro izquierda, les decía, mira, ustedes están generando una expectativa absolutamente infundada, porque nunca una constitución va a poder decir cómo se desenvuelven los cuerpos policiales, va a poder decir el Estado tendrá el deber de, o el Estado tendrá que estructurar cómo, pero esto siempre se hace a nivel de ley, siempre. En el caso de Chile, para que ustedes sepan, lo que regula esto es la ley orgánica, que regula efectivamente cómo funciona Carabineros, pero incluso en ese contexto, si tú revisas la ley orgánica, de nuevo te vas a encontrar con puros conceptos generales, porque obviamente el ejercicio policial es un ejercicio que se da en el marco de instrucciones, de reglamentos. Entonces, yo de verdad creo que acá ellos están jugando con fuego porque lo que están haciendo es hacer creer a alguien, no sé a quién en realidad, que ellos tienen la potestad de algo que no tienen, aunque quisieran tenerlo. No sé si me explico. O sea, las constituciones no logran tanto. Ponte tú que ellos pusieran, nosotros vamos a establecer una pensión digna. Fantástico, precioso, pero ¿qué significa eso? ¿A cuánto asciende? ¿A cuánto asciende hoy día? ¿A cuánto asciende el 2024? ¿A cuánto asciende el 2027? ¿Va a ser lo mismo? O sea, son discusiones que nunca las constituciones terminan por zanjar. Entonces, eso es lo que me preocupa, fíjate, porque se está creando una expectativa de cosas que no se van a poder lograr. Mientras tanto, además, ellos se desmembran en 20 facciones distintas. No, yo creo que es bien preocupante el fenómeno porque creo que están absolutamente desbordados. ¿Ah? Sí, yo tengo dos apreciaciones, una específica sobre el tema carabinero y otra más general, política. La específica, a ver, una institución que va para los 100 años en 6 años más. 60.000 hombres y mujeres hoy día. Que un grupo de personas con la legitimidad de la soberanía popular estimen que hay que disolverla y crear otro servicio público. Solo imagínense, ciudadano auditor, en ese escenario. Ya, disolvemos Carabineros. ¿Y alguien cree que una policía se crea en 24 horas? ¿Qué pasa con los 60.000 hombres y mujeres? Yo sabía lo que estaba Y, pensando en hacer una batiseñal. Porque sí, quizás de no. repente lo reemplazamos por Batman y Robin, po. Entonces, que Carabineros requiere, con Carabineros, una reforma de su formación, Claro. un mejoramiento de su doctrina, el tema de los derechos humanos, de los procedimientos, pero no cabe ninguna duda.
pero tú no puedes llegar y decir, yo quedé impresionado cuando lo leí, se sustituye a Carabineros por un servicio público. O sea, habría que crear un servicio público de 60.000 personas, Oye, sin doctrina, sin historia, sin orientación. Francisco, y dirigido por civiles. Eh, que en el fondo, claro, uno puede entender que eso esté muy bien intencionado, pero al final cuando tú lo veas, ¿qué significa esto? ¿Quién va a mandar? ¿Estamos corriendo un riesgo de que tener una policía política que pueda mandar el gobierno de turno? O Bueno, sea, experiencia en es el tan mundo fácil, hay, ¿ah? po. Por eso, pero no es algo que se pueda zanjar así entre, Sí, claro, escuchamos dos personas, ya pero listo, se propone. ahora, ¿a qué me lleva esto? Que todo lo que hemos conversado. Yo creo que un sector de la izquierda que está en la convención constituyente está jugando con fuego. Y yo voy a decir por qué. Porque hay maximalismo de izquierda en este caso. Y ese maximalismo te puede cambiar en un año más el panorama. Porque si las normas son maximalistas, como las dos que acabamos de nombrar, o otras más, el 22% del rechazo puede aumentar. Fíjate que el otro día por primera vez leí a este ciudadano que es como el coordinador de los colegios particulares, a propósito del tema de la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos, y es primera vez que yo leo una siguiente afirmación. Si esto sigue así, vamos a tener que votar rechazo en el plebiscito ratificatorio. Y esto entonces me lleva a una conclusión más de la historia. En general, siempre en las fuerzas transformadoras hay un sector que se pasa a 4 pueblos. Y cuando ese sector se pasa a 4 pueblos y arrastra el conjunto de las fuerzas transformadoras, la historia de Chile, por lo menos, enseña que al final no avanza, retrocedes. Porque el Así de péndulo que simple. viene, bueno, a propósito de eso, hoy día viene un reportaje respecto de la baja de aprobación no solo de la convención, sino que de su presidenta. Y yo creo que es un poco lo que estás diciendo tú, o sea, a ver, esta es una cuestión casi sociológica, ¿eh? La mejor manera de conservar las sociedades es estarlas cambiando permanentemente. ¿Te fijas? Mm. Pero si Sí. el cambio se va de largo, se genera un efecto pendular en contra. Y ahí es donde se produce una reacción que termina por, muchas veces, en reacciones súper agresivas. Entonces, yo tengo la impresión de que acá un proceso que estaba dándose, y habiendo sido yo del 20% que perdió el plebiscito, yo creo que aquí había una oportunidad espectacular de conducir un proceso de cambio razonable, discutir los temas que había que discutir, en fin. Estamos lamentablemente en un proceso en donde esta gente se está farreando una tremenda oportunidad de cambio. Y el problema va a ser que después va a ser mucho más difícil hacer los cambios que yo creo que hay que hacer en Chile. Si en Chile tenemos un modelo económico que no ha sido capaz de generar las condiciones de justicia y solidaridad que necesitamos en el momento que estamos viviendo. Pero de ahí a estar en los planteamientos que están en la lista del pueblo, yo creo que no es algo razonable. Entonces, ojo, va a pasar. Y yo creo, Pancho, ojo, mira lo que te voy a decir, esto le va a reventar más a ustedes que a nosotros. Miren las vueltas de la Sí, vida. obvio, obvio. Ustedes tienen que ser muy enfáticos en plantear deslindes con esta cosa, porque si no van a terminar contagiándolos a ustedes. Y lo peor es que el principal ganador va a ser José Antonio Kast. Esta alza que está teniendo en las encuestas José Antonio Kast tiene que ver con el desprestigio de la convención, porque es el efecto adverso, ¿te fijas? Entonces, Claro, es la reacción. exacto. Y un dato, porque hay muchos ejemplos en la historia contemporánea, pero auditor, escúcheme un dato. De las rebeliones sociales, políticas, culturales más grandes del siglo XX, de la segunda mitad, es mayo del 68 en París, que se extendió por toda Francia. La rebelión de los estudiantes, a la que se sumó la clase obrera. Oye, pero era una revolución. Bueno, un año después, De Gaulle, que era el presidente, fue a elecciones. Arrasó en las elecciones, con el Eso voto es de las así. capas medias. Porque Por en el, general las ojo, capas medias, por frente el, a maximalismo, tiende a optar por lo conocido y no por lo desconocido abierto, hacia al voleo. Y ahí, junto una experiencia mía personal con Mujica, siempre la repito yo, porque de las cosas que me quedaron impactados, nos dio como cuatro consejos. Éramos como 20.
lo que estábamos con él. Pero una fue, o sea, varias, pero esto es lo que quiero mencionar, dijo, el problema de una parte de la izquierda es que por querer cambiarlo todo ahora, termina esas ideas retrocediendo 40 o 50 años. Entonces la gradualidad, las transformaciones profundas, en mi opinión, para que sean sostenibles y sustentables en el tiempo, tienen que considerar al conjunto de la sociedad. Eso es lo que hay que... Bueno, pero yo creo que estamos en un problema. Pero es que Aparte además que piensa, todavía no puedo entender la vinculación entre la reforma de Varech y la Constitución, pero ya, ese es otro tema. sí, Pero el mira, maximalismo yo creo que está llevando primero a una convención que partió con el 63% de respaldo y confianza ciudadana y que sostenidamente baja en el respaldo ciudadano. Y segundo, vamos a ver qué pasa en los plenos con estos temas. Oye, yo lo único que rescato, Bárbara, como positivo antes que nos vayamos a la pausa, es que los 2/3 se ratificaron. Porque yo quiero no, creer... todavía no, todavía falta el pleno. Sí, está bien, Yo pensaba lo mismo, pero todo... pero yo tengo la sensación de que al menos eso va a terminar cuajando. Entonces, aquí en el Congreso también tenemos algunos que meten mucho ruido, pero al momento de votar siguen siendo lo que son, 15, 20, te fijas de los 155. Entonces, ojo con eso, yo todavía sigo expectante porque de verdad la responsabilidad que tienen es muy grande. Si la gente lo que te dice en la calle, oiga, diputado, ¿cuándo van a hablar de la Constitución? Porque eso es lo que te dice la gente normal. ¿Cuándo van a hablar de la Constitución? Pues se supone que el articulado empieza en octubre. Escuché a una entrevista a Baza. Puede empezar Sí. cuando ellos quieran, pues Pancho, si en el fondo ellos tienen 12 meses para sacar adelante el cuerpo legal completo. Oye, pero pasando a otro tema, antes de irnos a la pausa, es que quedé muy impresionado por la convergencia de ideas entre el candidato Boric y el candidato Sichel. Vamos a hablar de eso a la vuelta. La Porque eso va para largo, eso va para más que un segundo. Ya estamos de acuerdo en la radiografía, pero no en la cirugía. Sí, de hecho yo conversé hoy con el candidato Sebastián Sichel, y le pregunté por eso. Así que vamos a conversar de eso Muy a la bien. vuelta. Pero Muy por ahora bien. les cuento de Texpro, líderes en tratamientos de agua presentes en la industria nacional, desde el agro hasta la minería. Pasa por todo para que usted pueda tener un excelente tratamiento de su agua. Texpro.cl, alianza a largo plazo, confíe en ellos. Los puede llamar también al 223849000. Y OPH Dental, los dentistas de OPH están comprometidos con usted, recuperando su sonrisa en una sola sesión. Si su dentista quedó en el pasado, cámbiese a OPH, pues la excelencia no le cuesta más. Agende su hora en ophdental.cl. Muy buenos dentistas, quiero decir. ¿Ven? Ahí tenemos la experiencia de Francisco Vidal. Nos vamos a la pausa y ya seguimos rápido con más por los opuestos. Ya estamos de vuelta, seguimos haciendo por los opuestos. Le habla Bárbara Briceño junto a Francisco Vidal, diputado Diego Chalper. Antes de irnos a la pausa, estábamos hablando de la convención. Ahora, solo una pura cosa, porque fíjese que la presidenta de la convención, también el vicepresidente, han acusado los medios y algunos sectores de hacer campañas en su contra, campañas de desprestigio. Y yo creo que algo de eso de todas maneras sí hay, pero también tienen que reconocer que hay cosas que dan paso, dan pie a las críticas. Lo que hemos hablado nosotros, por ejemplo, y en la Comisión de Ética, el hecho de que se impongan conceptos de negacionismo en las formas como se impusieron, criticados por abogados de todos los sectores, pero más que eso, sanciones que le podrían quitar el derecho a voz a convencionales por un tiempo determinado, sanciones que podrían incluir escuelas de formación. O sea, ¿qué es lo que es una escuela de formación? ¿Que les van a reeducar Bueno, políticamente? habría que preguntarle a los pentas cómo les fue la reeducación. Bueno, y todas las críticas que surgieron de esos castigos se han repetido. Bueno, entre miles de otras cosas. Entonces, también hay una parte de cosas que saben que no pueden hacer y lo aprueban igual, como en el caso de la Comisión Balich, por ejemplo. Después, claro, puede que llegue el momento en que se vea en el Pleno y prime la sensatez y esas cosas se caigan. Varias de las cosas que se han aprobado preliminarmente.
pero no le pueden restar la preocupación. La gente está mirando, entonces si los ve haciendo cosas que no les corresponden, como fue en un principio su declaración, ¿se acuerdan? Por los presos de la revuelta, bueno, etcétera, etcétera, también tiene que hacerse cargo. Eh, bueno, capaz hay Pero perjuicio, mira, ¿no? otra No están cosa claros. antes del tema que les planteé, que lo conversamos otras veces nosotros. Bueno, finalmente se determinó el número exacto de los denominados presos de la revuelta. ¿Se acuerdan que las familias habían presentado un documento? 806 casos, Claro, y ellos el hablan de cruce que 800. hizo el Ministerio Público con Gendarmería, y Gendarmería es clave porque cuenta a los presos. Bueno, son 56 53 creo, los que están o 53, sí. efectivamente privados de libertad o en Entonces prisión es preventiva. un tema acotado, distinto a hablar de 800 que de 53. ¿Ya? Bueno, Habían pero la gobiernos pregunta que yo definidos. le Ok, hacía al ya, Disculpe, secretario pero general de espérate, Renovación, espérate, espérate, un espérate. segundo. Carmen Don Correa, Sousa. Raquel Correa, espérate un poco. ya, Oye, yo entiendo que Mañalich dijo que estaba a favor de una amnistía, ¿eso es así? ¿Eso me dijeron? sí, Mira, lo que él dijo, para tratar de ajustarse a lo que, es que él está dispuesto a que, es lo mismo que ha dicho Francisco varias veces, a que nos sentemos y digamos, ya, a ver, queremos paz social, queremos avanzar. ¿Qué cosas estaríamos dispuestas a dejar de un lado y en el fondo hacer vista gorda o perdonar eventualmente para avanzar en eso? bueno, eso es Entonces, una claro, amnistía, porque la historia de eso es una amnistía. Sí, pues sí, eso pues, se llama amnistía. ya, pues, pero el punto es, ¿qué cosas serían amnistiables? Porque quizá podemos llegar al acuerdo de que una persona que estaba y que, no sé, le tiró, qué sé yo, rompió un semáforo, por ejemplo, puede ser sujeto de amnistía. Pero una persona que quemó una iglesia o el metro o que le tiró bombas molotov a carabineros, claro, o sea, ahí se empieza a poner complejo. Claro. El A candidato ver, Sichel no está de de acuerdo. partida sin prontuario, po. O sea, que no sea un delincuente común, ¿no? Porte de arma, por ejemplo, eso no tiene que ver con el fragor del minuto, tiene que ver con que alguien Y andaba desde antes preparado para ahora, algo yo la más. pregunta que le hice hoy día, pero no me la supieron contestar a la gente de Gendarmería, les voy a oficiar, de hecho, es cuántos de esos 53 están ahí. A ver, no se pueden revelar todos los antecedentes, pero por delito, no sé, pues, ¿hay alguno por poner una barricada? Yo tengo serias dudas, porque al menos los datos que nosotros manejamos es que gente que en el fondo saqueó un supermercado, incendió una micro, y yo te diría, eso es un delito grueso, ¿te fijas? O sea, no es que alguien haya tirado un peñascazo a un carabinero, no, estamos hablando de cosas gruesas. Yo creo que incluso el peñascaso a carabinero es una cosa gruesa, ¿eh? Pero entonces lo que te quiero decir es que yo creo que hay todo un mito respecto de que aquí habrían gente detenida, presa preventiva por haber estado protestando, y yo tengo seria convicción ya a estas alturas casi que no es así, o sea, es gente que está presa. Está bien, lo que está mal, y eso también lo hemos conversado con Pancho, es la extensión de esta prisión preventiva. ¿Te fijas? Pero el origen es bien discutible que sea por delitos menores. ¿Eh? Eso es lo que quiero decir. Sí. Pero vamos al tema de que primera coincidencia en campaña presidencial entre el candidato de la izquierda, Boric, y el candidato de la derecha, que a mí me parece un avance civilizatorio, que el candidato de la derecha diga que el principal problema de Chile es la concentración económica. Es un avance civilizatorio, Yo te puedo porque decir, mira, espérate. Ah, se está poniendo ahí, arrancando la camisa. se tuvo que ir a tomar una vitamina. No, no he tomado ni una vitamina. Nosotros, hablador, ¿Qué dirá nosotros, la hablador, CPC? ¿Qué dirá Sutil? ¿Qué dirá Mate? mira, ¿Qué dirá Paulman? nosotros, ¿Ya? escúchame, nosotros en Idea País escribimos de lo mismo el año 2017, Vidal, para que Ya, sepa. Y ya. el prólogo, que lo hice yo, digo, te lo voy a leer, bueno, para que veas. Un problema que no hemos sido capaces de abordar adecuadamente es la concentración económica que es propia de una mala concepción del individualismo. O sea, en el fondo nosotros tenemos clara esta cuestión hace rato. Lo que pasa es que acá se caricaturiza como que solo existiera una versión de ser de centro derecha. Y eso creo que no es así. La verdad de las cosas es que hace bastante rato vemos algunos que estamos defendiendo la economía social de mercado. Ahora, la diferencia es que nosotros creemos que la solución a eso no es el Estado como administrador principal, que es lo que creen algunos en la izquierda, sino que más competencia, más emprendimiento, más diversificación de los mercados, más competitividad, ¿te fijas? Y en eso tenemos matices. Ustedes normalmente creen más en los impuestos y el Estado que en la competencia. Entonces, ahí está nuestra diferencia. Y eso está bien, ¿eh? Eso es el marco de discusión. Pero yo lo digo políticamente que tiene que haberle generado escozor
en algunos sectores de la derecha, de los que identifica Chalper, de que su candidato asuma un concepto que es propio, naturalmente de la izquierda, pero también de sectores de derecha básicamente social cristiano. Sí, es ¿Ya? verdad. ¿Ah? Entonces, Oye, a un compadre de Libertad de Desarrollo le habláis de esto y es como hablarle de la extinción de la propiedad privada, pues. pero es que bueno, eso es una mala concepción pues, de libertad de desarrollo, que es la pelea que tenemos que tener. Ahora, Sí, yo no, creo que pero te también, quiero decir que para nuestro auditor, no es una anécdota que los dos candidatos hoy, yo espero que cambie, que mi candidata pase a segunda vuelta, pero los dos candidatos que si la elección fuera este domingo pasan a segunda vuelta, converjan, coincidan en un tema estratégico profundo, porque si tú dices no a la concentración de la riqueza y quieres transformar eso, requieres de políticas públicas súper contundentes, pero porque mira, la concentración de la riqueza no es por casualidad. Porque. obvio, pero mira, yo creo que aquí hay una cuestión muy potente para el futuro, ¿ah? Que es que ya no se va a concebir más una centro derecha que no tenga un discurso en materia social fuerte, y al mismo tiempo tampoco va a ser sostenible una izquierda que le haga aspavientos al crecimiento, porque un tiempo esta parte de la izquierda, todo lo que tiene que ver con crecimiento y mercado, había que estar en contra, o sea, tú no podías ser de izquierda y hablar de crecimiento económico, de desarrollo de los mercados, y yo te diría que una de las cosas, a propósito de Ricardo Lagos, que lo mencionáis por el informe Valech, una de las cosas más potentes de Ricardo Lagos como fenómeno, al haber sido el primer presidente socialista después de Allende y haber tenido políticas claramente muy distintas de los socialismos tradicionales. Cuando hay un presidente como Lagos que fomenta las concesiones, que en el fondo es la participación del Estado junto a los privados en el desarrollo de bienes públicos, esos son avances civilizatorios. Entonces, de la misma manera que usted destaca, querido amigo, que en la centro derecha estemos hablando de justicia social, yo también destaco que en la izquierda le hayan dejado de hacer asco al mercado, porque son campeones para generar gasto social, pero ese gasto social no lo financia nadie distinto a los contribuyentes, que son las empresas y las personas que trabajan, puedo olvidar. Entonces, No, hemos sí, ido avanzando. ahí tenemos coincidencia. El punto es que tú tienes socios que estos temas constituyen una herejía. Pero como también tú tienes socios que tú les hablas de crecimiento económico y te vendiste al lucro y a las transnacionales que explotan los bienes naturales y todo ese discurso de dirigencia estudiantil que yo no he visto que algunas canas le pongan un poco de freno, pues, ¿ah? Porque la verdad es que aquí no, mira, parte del problema de la Convención Constitucional es que se parece más a la convención de la CONFECH que a un lugar donde se esté escribiendo la Constitución. Entonces, yo quiero creer que aquí en Chile lo que va a empezar a ocurrir, yo le tengo, mira, yo me voy a permitir una licencia aquí, ¿eh? Yo a Boric le creo poco esto. Esa es mi preocupación. Yo creo que Boric captó que tiene que tener una parada más como eso para poder entusiasmar a un electorado y que no se lo lleve la Yasna Proboste. Pero en el fondo de su corazón, Boric es muy radical. Entonces, eso a mí me tiene un poquito inquieto y yo creo que la tarea nuestra centro-derecha, es dejar de manifiesto que Boric no es socialdemócrata. O sea, no es Tony Blair, se parece más a Evo Morales No, que no, Tony no, Blair. yo tampoco. Somos más Bernie Sanders Puede ser, puede ser. o Tenía, Jeremy Corbyn. tenía un ¿Ya? parecido a Bernie Sanders, ¿eh? Oye, pero... Por los años, dices tú. pero bueno, ahí hay Bueno, harto que cortar. pero ¿Ah? interesante esta coincidencia entre los candidatos. Ay, ay, ay. ¿Qué Bueno, más tenemos, conductora? coincidencia, esa, en ese punto común, claro, no es la forma de resolverlo, es ¿Y lo qué que yo le dice Marco Enrique pregunté. ahí? ¿Qué dijo Marco Enrique en ese punto? Lo mismo. ¿Ah, sí? Sí. Lo que pasa es No que le, a más me sorprende a mí la capacidad de Marcos Enrique para instalarse en la competencia presidencial de tú a tú con Proboste, Sichel, Kass, Él cuando está él, sentado ahí, sí, uno claro, más, en su casa. exactamente, está en su casa. Hoy día conversé con el senador Guillet y de él también, pues, fue feo, fue muy feo. Él me contó cómo había nacido todo eso, dice que partió por el apoyo en común al candidato a gobernador. Y ahí Claro. se empezaron a generar buenas migas y en el fondo él vio una posibilidad como de un grupo, un colectivo, como de una alternativa distinta o más o menos en la línea de lo que a ellos les gusta, trabajaron muy cómodamente, estaban en eso, tratando de construir algo más amplio, cuando pocos días antes de la inscripción, Marco Enrique Ominami, de hecho,
el senador dice, bueno, hubo un fallo judicial a favor, ¿se acuerdan? El fallo del TC, Sí. en que se le permitiría ser candidato, y ahí como que se le olvidó todo al senador, o sea, al candidato, ahora candidato presidencial, Marco Enrique Ominami, y chao todos los demás, po. ¿Qué clase de proyecto colectivo al final votó, chao lista, chao candidato, chao todo? Él nomás. Claro. ¿Y te Sí. dijo que va a hacer que vuelva al periodismo? No, me dijo que va a estar disponible para ¿Para? trabajar o colaborar, porque ahora de que él está trabajando ahora en el comando de la senadora Proboste. Entonces dijo, bueno, si nos va bien, él cree que va a remontar, que cada día le va a ir mejor, y si no, bueno, van a estar apoyando al candidato Gabriel Boric. Ya. Pero no tiene muy claro y si no sabe todavía lo que va a hacer, pero va a estar disponible eventualmente, si es que le Sería fuera un gran bien, lector de noticias en 24 horas. uno nunca sabe cómo puede terminar en la vida. Pero fue fea, fue feo. Yo creo que más allá de los temas de ideas, más allá de la ideología o el sector ¿Te das político, cuenta de la canalla armar de Vidal un... que dice que termine leyendo noticias? Tú ni te ríes. Ya, pero es que en este caso No, él era conductor de noticias, sí, po, Armando. claro. Vuelve a su origen nomás. Una gran persona que yo lo conocí precisamente en esos ámbitos. Ahora, yo creo que Era una él. gran persona en esos ámbitos. Mira, lo que sucede es que yo creo que es peor, Bárbara, porque yo creo que la incorporación de Alejandro Guillé al Partido Progresista tenía otro objetivo. Pero no fue tu candidato, Alejandro Guillén, a la Por presidencia. supuesto, si voté por él entusiastamente. Muy bien. Oye, el objetivo era competir bien en Antofagasta, porque en ese momento el senador Guillé tenía dos competidoras fuertes, la Paulina Núñez, de la derecha, y la Marcela Hernando, del Partido Radical. Y segundo, yo siempre pensé que el PRO tenía a Alejandro Guillé como el candidato alternativo a la presidencia si le iba mal a Marcos Enrique en el juicio que lo absolvieron, que es el juicio OAS. ¿Ya? Así entendí yo su incorporación al PRO. Pero bueno, así fue nomás. Ay, ay, ay. Bueno, dijo que no iba a ser el telonero, el candidato presidencial, porque claro, o sea, ya no era un proyecto colectivo, ya era como solo la Bueno, candidatura la presidencial de él. respuesta de Guillé a lo que hizo Marcos Enrique fue abandonar, esto es curioso porque salvo que se haya desafiliado del PRO, sería el militante del PRO que está con la llana Proboste y no con su candidato presidencial. Mm. ¿Ves, pues? Oigan, ¿pueden creer que ya nos tenemos que ir? No. ¿Pueden creer Estudio que ya nos muy tenemos que ir? interesante. Nos están acostando, nos están estafando, ¿o qué? No. ¿Estará más corto O o muy qué? ágil. ¿O no? Ya. Ya, estuvo entretenido. Estuvo muy entretenido, como siempre, interesante. Mañana seguimos comentando qué pasa. Estoy informado que mañana viene Carlos Larraín. Sí, mañana yo tengo que pasar porque tengo sesión en la tarde, así que ahí los va a acompañar. Oye, Hay que mañana trabajar. es el cuarto retiro, ¿no? Así es, en primer trámite. Vamos a ver, se vota en general. Pero, espera un poquito. ¿Se vota primero en la comisión y después en la sala? Ya está en sala. ¿Y la comisión cómo fue? Ah, no, perdón, estoy equivocado, tienes razón tú, está en la comisión. Ya. Lo que pasa es que además pasó una cosa hoy día, que se estaba discutiendo la rebaja del impuesto a los combustibles y pasó para mañana. Entonces eso te va a demorar la tabla y es posible que... Cuéntanos que nos demoremos un minuto. ¿Cómo fue la votación de la rebaja del impuesto a los combustibles? No, pues no alcanzamos a votarlo, po. Pero Por eso ¿cómo tú percibes la correlación? es interesante, porque yo creo que va a haber mucho voto cruzado. O sea, gente de izquierda que va a votar a favor porque es electoralmente rentable y gente de derecha que va a votar en contra porque cree que eso afecta al gasto social y además el que se beneficia es el proveedor y no el destinatario final. Para hacerlo así bien resumido. ¿Ah? Ya, Claro. en un segundo, lo que sí hicieron también es votaron en la Comisión de Minería del Senado el ¿Royalty? royalty y lo aprobaron. Pero Pero sí, dentro, la idea en general, Eso dentro es itinerario. interesante. ¿3-2 o 5-0? No, 3-2. pero sí, se Ya, puso en la derecha, estuvieron en contra, tal ya, como era de esperar. Ya, nos tenemos que ir. ya Nos está. tenemos que ir ahora sí que sí con Chevron y su línea de lubricantes premium. Chao, Chévere, oye, qué Óptimo interesante. rendimiento para todo tipo de motores, pues, reduce emisiones, extiende los periodos de uso entre los cambios de aceite. Vaya a muy bien. conocerlos a Petrobras, Chevron,
y su línea de lubricantes premium. Vita Clinic, clínica dermatológica y de terapia celular con 34 años de experiencia, la mejor calidad en los tratamientos dermatológicos. Los pueden encontrar en vitaclinic.cl. Escríbanles también a su WhatsApp 569 40 85 5194. Vita Clinic, 34 años mejorando la calidad de vida de sus pacientes. Que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias por habernos acompañado. Siga junto a nosotros en la sintonía de radio El Conquistador para todo Chile, todos los días. Chao.